Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de álgebra. Factorización por factor común. En este video tutorial factorizaremos expresiones algebraicas ubicando o encontrando factores comunes. Comencemos. Factorización. Al multiplicar polinomios operamos con factores, obteniendo como resultado otro polinomio llamado producto. Por ejemplo, acá tenemos un producto de dos factores, x más 2, que multiplica a x cuadrado menos 2x más 4. Al efectuar la multiplicación de estos factores, vamos a tener como resultado un producto. Este producto sería x al cubo más 8. Esto significa que si se nos presentara el caso en el cual se presente x más cubo más 8, o x al cubo más 8, lo podemos descomponer como el producto de los factores x más 2 por x cuadrado menos 2x más 4. Entonces, entendamos que la factorización es tomar una expresión algebraica y representarla como el producto de factores. Eso sería la factorización en concepto muy general. Ahora, los métodos de factorización que se utilizan son variables. Observemos aquí. Vamos a recordar algo. ¿Recuerdas? Un producto notable. A más b multiplicado por a cuadrado menos ab más b cuadrado me da como resultado a cubo más b cubo. Perfecto. Esto de acá es una multiplicación que ya estaba indicada. Y esto que está acá es la suma de cubos. Si por a o b no tengo suma de cubos, sino diferencia de cubos, o sea, me refiero a un a cubo menos b cubo, entonces el primer paréntesis sería a menos b y el segundo paréntesis sería todo positivo y la expresión se repite. Pero eso lo vamos a ver más adelante conforme vayamos desarrollando. Si operamos en sentido contrario, que es lo que estábamos diciendo hace unos minutos, si operamos en sentido contrario, vamos a tener lo siguiente. A partir del polinomio producto, hallamos la multiplicación indicada de factores. O sea, vamos a hacer el proceso inverso, la descomposición. A este proceso nosotros lo vamos a llamar factorización de un polinomio. Es decir, observa aquí, x más 3, perdón, voy a tener acá x al cubo más 8, que es el polinomio, y lo descomponemos como el producto de factores, que es x más 2 por x cuadrado menos 2x más 4. Factor primo. Vamos a ver el concepto del factor primo. Es aquel polinomio de grado diferente de 0, que es divisible por sí mismo y por la unidad. ¿A qué se llama factor primo? Por ejemplo, el 3 es un factor primo, porque solo es divisible entre 1 y entre 3. Recordemos que cuando hablamos de divisible, es porque la división me da un resultado exacto. ¿Ya? Porque después todo número se puede dividir entre cualquier otro número, eso queda claro. Pero la divisibilidad significa cuando un número o un factor o una expresión sea dividida entre otro y el resultado sea una división exacta o no exista residuo. Pero veamos acá. Por ejemplo, x más 1 ya no se puede descomponer más. Se puede separar, pero no se puede descomponer. Por lo tanto, los únicos divisores de x más 1 sería el 1 y el x más 1. Claro, x más 1 entre 1 es x más 1. Y x más 1 entre x más 1 sería la unidad. Ah, muy bien. X menos 2 entonces solo tiene dos factores divisibles, que es el 1 y el x menos 2, por la misma situación. X menos 2 entre 1 es x menos 2. Y x menos 2 entre x menos 2 me daría 1. Ah, ya, entonces ya te quedó claro el x al cuadrado más 1. Los únicos factores divisibles son 1 y el x al cuadrado más 1. De tal manera que x al cuadrado más 1 entre 1 sería x al cuadrado más 1. Y x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado más 1 me daría la unidad. Ah, ya estamos observando que se repiten las mismas expresiones. Continuemos. Método de factorización o casos para factorización. Observemos acá. El primer método es el método de factor común. ¿Qué cosa es un factor común? Un factor común es cuando tenemos un valor, que puede ser un número o una variable o una letra, que se repite en cada uno de los términos de la expresión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una familia hay 3 hermanos. ¿Cuál es el factor común? Que los 3 provienen de la misma madre. ¿De acuerdo? El factor común sería que los 3 provienen de la misma madre. Ese es el factor común. O que los 3, por ejemplo, ¿no? Tienen el mismo abuelo materno. Es un factor común. ¿Ya? Si son primos,
hay factor común, pero también hay factor que varía. Pero vamos a esto. Este método consiste en aplicar en sentido contrario la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. ¿Qué cosa es la propiedad distributiva? Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. La propiedad distributiva se expresa así. Si yo tengo A que multiplica a B más C y aplico mi propiedad distributiva, sería A por B más A por C. Eso es la propiedad distributiva. Entonces, ahora vamos a hacer el caso contrario. Resulta que ya tenemos el desarrollo, que es lo que vemos acá, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar nuestra propiedad distributiva. ¿Qué significa esto? Acá tenemos el producto de dos factores y sin embargo el desarrollo vendría a ser dos términos, ¿no? Un término, dos términos. Ya me quedó claro. Los factores es cuando están separados por la multiplicación y los términos es cuando están separados por sumas o restas. Veamos. En sentido contrario tendríamos lo siguiente. AB más AC. ¿Por qué he sombreado la letra A? Porque A es un factor común a ambos términos. Entonces lo sacamos como factor común, abrimos paréntesis y vamos a colocar dentro del paréntesis aquello que no es factorizado, que en este caso es B más C. Donde A va a recibir el nombre de factor común. Ahora, factor común monomio. Acá, por ejemplo, vamos a observar lo siguiente. En el factor común monomio tenemos lo siguiente. En este caso, todos los términos del polinomio dado tienen un factor común con las características de un monomio. Veamos, es lo mismo que hemos explicado en el primer punto, pero ahora vamos a hablar de factor común monomio. Observemos ahora. Factorizar. Muy bien, acá vamos a observar algo. Acá hay una expresión algebraica con tres términos, ax más bx más cx, y cada uno de ellos tiene un factor común que es x. Por lo tanto, ese x lo voy a factorizar y tendríamos ax más bx más x. El factor común en este caso vendría a ser x. Y dentro del paréntesis nos quedaría a más b más c. X es nuestro factor común. Veamos otro ejemplo. Factorizar. Aquí la situación ha variado un poco. Entonces lo que vamos a hacer acá es buscar factores comunes. En este caso, la variable x se repite en los tres términos y la variable y también en los tres términos. Y lo que vamos a hacer es sacar aquella variable x y aquella variable y con el menor exponente. ¿Ok? El factor común sería x al cuadrado y cubo. Es decir, la letra x e y con su menor exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a restar 6 menos 2, 3 menos 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos esta expresión así, sacamos el factor común que es x al cuadrado y cubo y comenzamos a reducir cada uno de los términos que encontramos en esta parte. Y comenzamos. X a la cuarta menos x al cuadrado y cuadrado más y a la cuarta. Ok. ¿Cómo hemos llegado a este resultado? Decimos 6 menos 2, 4. 3 menos 3, 0. Y a la 0 es 1. 4 menos 2 es 2. 5 menos 3 es 2. Luego, 2 menos 2 es 0. X a la 0 es 1. 7 menos 3 es 4. Y a la cuarta. Entonces, ya hemos factorizado. No, esta expresión que estaba conformada por tres términos, ahora está conformada por dos factores. Ejemplo, factorizar. Así es, x a la n más 3 más x a la n más 2 más 2x a la n más 1. Correcto. Tenemos una expresión algebraica con tres términos. Y en cada uno de los términos tenemos n más 3, n más 2, n más 1. De los tres, el menor exponente sería n más 1. Entonces, como n más 1 es el menor exponente, lo vamos a factorizar. El factor común es x a la n más 1. ¿Y qué vamos a hacer? N más 3 se va a restar con n más 1, n más 2 se va a restar con n más 1 y n más 1 se va a restar con n más 1. Y así lograremos obtener los nuevos exponentes de la expresión. Así es, n más 3 menos n más 1. N menos n se elimina y 3 menos 1 es 2, por eso queda x al cuadrado. Luego, n más 2 menos n menos 1. N con n se elimina, 2 menos 1 es 1, por eso queda x a la unidad. Luego, n más 1 menos n más 1 se van a eliminar, por eso me queda x a la 0, que sería 1, multiplicado por 2 sería 2, y ya hemos factorizado. Factor común polinomio. Bien, ahora vamos a encontrar aquí una variante. Al extraer el factor común procedemos de la misma forma que el factor común monomio, sería
buscando un polinomio común que esté dentro del signo de colección. Ejemplo, observa aquí. Tenemos una expresión algebraica y tenemos acá tres términos. 1, 2, 3 términos. Observamos que en cada de los términos encontramos x más y, x más y. Ese será nuestro factor común, el x más y. Extraemos el factor común y dentro del paréntesis quedará aquello que nosotros no hemos factorizado. Así es, a más b menos 2. Entonces, esta expresión algebraica que estaba conformada de tres términos, ahora está conformada por dos factores, que si volvemos a multiplicar aplicando la propiedad distributiva, nos generaría nuevamente la expresión original. La pregunta es, ¿y para qué me sirve esta factorización? Es muy importante cuando se ingresa a los temas de divisiones o a los temas de ecuaciones, ¿no? Con expresiones fraccionarias. Observemos acá esta factorización. Aquí vamos a observar un tema. No solo vamos a factorizar letras o números, también podemos factorizar el signo. Observemos. Aparentemente no hay factor común, pero si factorizamos el signo a la segunda expresión, entonces quedaría así. Menos x más y más z. Factorizo el signo negativo, abro paréntesis y me queda x menos y menos z, que es muy parecido a uno de los factores del primer término. Entonces la expresión quedaría de esta manera. Así es, entonces ya tenemos un factor común en ambos términos que es x menos y menos z. Lo factorizamos. Así es, ¿qué habrá sucedido acá? En el segundo término tenemos un menos, con este otro menos se convierte en más. Ahora sí ya tenemos un factor común que podríamos extraerlo. Y por lo tanto nuestra expresión original quedaría como el producto de x menos y menos z multiplicado por a más b. Aquí factorizamos. Ahora tenemos algo más complejo. Tenemos dos términos, no te olvides, todo este grupo es un término, más acá este grupo es otro término. Y comenzamos a buscar elementos en común. Acá tengo a cuadrado, acá tengo a cubo. Ok, factor común a cuadrado. X a la n más 2, x a la n más 1. Ok, factor común x a la n más 1. B más c al cuadrado, b más c al cubo. Factor común, b más c al cuadrado. Por lo tanto, nuestro factor común sería a cuadrado, x a la n más 1, b más c cuadrado. Ya identificado el factor común, lo extraemos con mucho cuidado sin que se nos pierda ningún solo término. Al factorizar nos va a quedar b más c al cuadrado x a la n más 1 multiplicado por b más c al cuadrado. Abrimos un corchete puesto que la expresión que viene está conformada de paréntesis y en el primer término nos quedaría x. ¿Cómo hemos llegado a esta x? Haces esto, n más 2 menos n más 1, se van las n's y 2 menos 1 es 1, por eso me queda x a la unidad. Luego, del a cubo hemos extraído un a cuadrado, por lo tanto solo me queda a. Y del x a la n más 1, como ya lo he sacado, me quedaría x a la 0, que sería 1. B más c al cubo, como hemos extraído un b más c al cuadrado, me quedaría b más c. Ahora, si deseas, podemos efectuar la multiplicación, la propiedad distributiva, a por b más a por c, para que la expresión quede de esta manera. Aún sigue siendo una expresión compleja, pero ya no tengo dos términos, sino tengo dos factores, o en este caso tres factores, que ya no se podrían descomponer más. ¿Sabías que, ojo, la factorización nos ayuda a simplificar cálculos engorrosos y permite resolver ecuaciones e inecuaciones? Ok, con esto estamos aclarando cuál es la finalidad de la factorización. La palabra primo proviene del primitivo primario y factorización proviene de factor. Primo es cuando ya no se puede descomponer más. Ejercicios de aplicación. Veamos aquí algunos ejercicios de aplicaciones básicas. Factorizar, así es. Primer ejercicio, factor común x, ya lo tenemos. Lo factorizamos y nos queda a más b. Segundo ejemplo, x al cuadrado a más x al cuadrado b. Correcto, factor común x al cuadrado.
Lo extraemos y nos queda el producto de x al cuadrado por a más b. Tercero, tenemos un término que se repite, que es a. Siempre tomamos el menor exponente, lo factorizamos. Factor común es a. Por lo tanto, la expresión queda a que multiplica a x más y. Factor común, nuevamente el factor común es a. Sacamos el factor común, abrimos paréntesis y observemos lo que nos queda. A por a más 1. 5. Ok, tenemos acá un trinomio, hay tres términos. Factor común y. Lo factorizamos. Y bien lo podríamos escribir de esta manera o también lo podríamos ordenar. ¿De qué manera? X al cuadrado menos z menos 1. Colocando primero las letras y luego los términos que son en este caso constantes. 6. Ok, aquí en este ejercicio 6 no solamente vamos a factorizar letras, sino también vamos a factorizar números. Por ejemplo, 7 y 35 son múltiplos, por lo tanto podríamos factorizar 7. Y luego factorizamos ABC. Por lo tanto, nuestro factor común sería 7 veces ABC. Al factorizar tendríamos esta expresión. 7. Un trinomio nuevamente. Aparece el 2, el 4 y el 6, por lo tanto puedo factorizar 2. A a la cuarta, A y A a la cuarta, puedo factorizar A. B, B a la cuarta y B a la cuarta, puedo factorizar B. Por lo tanto, mi factor común sería 2 veces AB. Ya hemos identificado el factor común. Entonces vamos a ir degradando, bajando de grado a cada uno de los términos. 2AB sería, en el primer término ya no tenemos 2, no tenemos B, y como hemos extraído un A, solo nos queda A cubo. Del segundo término hemos sacado 2, por lo tanto solo me queda 2. Si nosotros aplicamos nuevamente nuestra ley distributiva, generaríamos nuevamente la expresión original. Acá tenemos un grupo de ejercicios para los estudiantes para que puedan ir fortaleciendo este concepto de la factorización. Tengan en cuenta que hay algunos signos ahí que tendríamos que factorizar. Y para fortalecer nuestro conocimiento tenemos acá, reforzamos lo aprendido, que son ejemplos parecidos a la parte inicial. Eso sería todo con este video tutorial y nos vemos hacia la próxima edición. Sigamos practicando para podernos ejercitar cada vez más.